Continuando con las lesiones provocadas por los proyectiles disparados por armas de fuego, vamos a ver el trayecto que ocasionan los proyectiles cuando entran en contacto con el objetivo. El trayecto puede tener un variado recorrido, pueden ser rectos, que están determinando la ubicación del arma, y eso va a depender de la potencia, de la fuerza de choque que tiene el proyectil disparado por el arma. Así que va a depender mucho del arma que dispara, del proyectil y también de la pólvora. Los trayectos algunas veces presentan desviaciones muy variadas, que son producto de choque contra estructuras duras como pueden ser huesos, o bien muchas veces los disparos son provocados, las lesiones son provocadas por proyectiles que tienen poca fuerza cinética, como el caso del 22, y que se modifican su trayecto fácilmente, lo que hace de que dentro del organismo muchas veces, dentro del organismo el proyectil o describa la más variada y caprichosa trayectoria dentro del mismo, y lo que hace muchas veces difícil la detección de los proyectiles dentro del mismo. También pueden contener en el trayecto pelos, tacos de cartuchos cuando son disparados a menos de 2 metros de distancia, esquirlas óseas, aires también producto de la deflagración de la pólvora, generalmente cuando se hacen disparos a corta distancia. También es muy importante tener presente que esos trayectos pueden tener comunicación con luces vasculares, con cavidades de órganos, por ejemplo, intestino, tráquea, corazón, pulmón, y eso es importante porque muchas veces en esos lugares quedan alojados los proyectiles y se hace difícil su detección. También tiene una particularidad al examinar el trayecto, las lesiones provocadas por proyectiles disparados por armas de fuego van a provocar una hemorragia en forma de T, o también se denomina pie de liebre, que se caracteriza porque tiene la forma de una T, en donde la parte horizontal está representado por los vasos sanguíneos que se lesionan durante, durante la trayectoria del proyectil, es decir, son los vasos que son lesionados por el proyectil durante su trayectoria. Y la porción vertical es el trayecto que recorre el proyectil dentro del organismo. Acá ustedes ven un trozo de piel que fue lesionado por un proyectil disparado por arma de fuego. Ven el orificio que representaría, ¿no es cierto?, al trayecto que realiza el proyectil, y periféricamente ven ustedes la hemorragia, que esa hemorragia estaría representada por los vasos que se seccionan durante su trayecto y que van a producir una hemorragia que representaría en la T, ¿no es cierto?, en la T representaría en la porción horizontal. De esa manera tratamos de ejemplificar, de mostrar cómo es esa hemorragia en T o de P de liebre, ¿no es cierto?, o de pie de liebre en las heridas provocadas por proyectiles disparados por armas de fuego. También dijimos de que algunas veces ese trayecto sufre modificaciones, pero también, también sufren, en su trayectoria el proyectil, debido a que sufre deformaciones, van a ir provocando alteraciones del trayecto, fundamentalmente con respecto al diámetro y a la destrucción del mismo. Normalmente nosotros sabemos que muchas veces muchos proyectiles están, están cubiertos por un latón de cobre, que lo que tiene la finalidad de eso es de tratar de ser lo menos deformable posible, a efecto de provocar el menos daño posible. Pero como ustedes verán, este es un proyectil que ha sido encamisado en latón de cobre y que se extrajo de la zona pélvica de un equino, y se puede observar de una autopsia de un equino, y se puede observar de que se ha deformado totalmente. Fíjense ustedes que ese proyectil en esas condiciones, con esa deformación, a su trayecto va provocando enorme destrozo en el tejido sobre los cuales se desplaza. Las lesiones, con respecto a las lesiones que ustedes encuentran en el orificio de salida, está representado el mismo por la bala que intenta salir del cuerpo, o que salió del cuerpo,
y se caracteriza porque ese orificio de salida por donde salió el proyectil, vuelvo a repetir, del cuerpo, se caracteriza por tener algunos aspectos. El diámetro puede ser de igual o mayor o menor diámetro en relación al de entrada. Puede ser de forma irregular y desgarrado, debido, como habíamos visto anteriormente, los proyectiles se deforman y esa deformación produce el más variado destrozo de los tejidos, lo que puede dar un aspecto desgarrado del mismo. No tiene tatuaje ni pseudo tatuaje. No se observa la zona de Fitch y su forma depende generalmente de la deformación, como habíamos dicho anteriormente, que puede sufrir el proyectil. Ahí ven ustedes el orificio, fíjense que hay poca diferencia entre un orificio de entrada y un orificio de salida en un gato. Por eso muchas veces se hace muy difícil poder determinar cuál es el de entrada y cuál a veces es el de salida, ¿no es cierto? A veces hay que recurrir a otros aspectos, ¿no es cierto? Fundamentalmente en la ubicación del animal, donde se encuentra ubicado, cuál fue el lugar donde fue ubicado el animal, para poder determinar cuál es el orificio de entrada y cuál es el orificio de salida. También hay un aspecto muy importante a tener presente, que es la rosa de dispersión. Generalmente, miren, muchas veces se habla poco de la rosa de dispersión, pero es muy importante porque a través de la misma nosotros podemos calcular en una escopeta con carga de una pólvora común, con proyectiles comunes, cargados cargados de fábrica, digamos, son capaces de dispersarse en el aire una vez que sale en el extremo del arma, formando lo que se denomina un área de dispersión circular y que se denomina justamente rosa de dispersión. En este caso particular, hacía hincapié el juez que se le informe cuál era el área, digamos, o mejor dicho, cuál era la distancia de disparo que había, desde la distancia de disparo al cual se le había producido el disparo de este equino, que fue disparado justamente con una tumbera. Como habíamos dicho anteriormente, los disparos de la tumbera no tienen ninguna diferencia con respecto a la disparo de una escopeta. En este caso era un calibre 16. Se hizo la medición del área de dispersión y luego se hizo la consulta bibliográfica y ahí nos encontramos con algunos datos muy interesantes. Esa rosa de dispersión se caracteriza porque normalmente cuando los proyectiles salen por el caño de la escopeta, se mantienen todos juntos los proyectiles durante 60 centímetros a 1 metro. Y a partir de 1 metro comienza a hacer la dispersión de los proyectiles. Ese tiene distintos diámetros. Y así vemos nosotros que a 5 metros de distancia del extremo del caño, el diámetro de dispersión es de 25 centímetros, lo que sería, ¿no es cierto?, el diámetro de un rostro de una persona. Cuando llega a 10 metros, ese diámetro de dispersión es de 40 centímetros, lo que comparativamente hablando con una persona alcanzaría el diámetro de la cabeza con el cuello. A 15 metros de distancia, el diámetro de dispersión es de 50 centímetros de diámetro, y lo que alcanzaría cabeza, cuello y parte superior del tórax. A 25 metros, la rosa de dispersión, en caso de que alcanzara un hombre, sería de 70 centímetros aproximadamente, lo que equivaldría a la cabeza, el cuello, tórax y parte superior del abdomen. Es decir, de que si nosotros podemos tomar el área de dispersión, en donde se dispersó los proyectiles sobre el animal, podremos calcular la distancia de la que fue disparado. En este caso particular, fíjense ustedes, tuvimos la suerte por animal no, pero es decir, la suerte de poder hacer el cálculo de la distancia, porque fue a una zona plana, como en la zona de la paleta, y en donde pudimos ver de que la rosa de dispersión es de 29 centímetros de diámetro. Ese cálculo aproximado de 29 centímetros de diámetro hace que el cálculo de ese diámetro hace posible calcular que el disparo fue realizado de 7 a 8 metros de distancia. Y miren, examinando el animal, podemos encontrar la presencia de municiones que están ubicadas en la piel.
Esas municiones están totalmente, prácticamente libres, están apenas incluidas en el subcutáneo y que pueden ser eliminadas fácilmente. Eh, Esta rosa de dispersión se puede comparar con la fuerza de penetración de las municiones y de esa manera podemos llegar a una conclusión importante. Nosotros sabemos de que la fuerza de penetración de las municiones es directamente proporcional a inversamente proporcional a la distancia. Es decir, que a menor distancia, mayor poder de penetración de las municiones. Y existe en medicina humana una escala que habla de la fuerza de penetración de las municiones a partir de una distancia determinada. Por ejemplo, estos se tomaron como ejemplo en distintos casos. Por ejemplo, se ha podido ver de que un disparo a 50 centímetros que alcance los brazos de una persona son atravesadas completamente, las municiones atraviesan el brazo y las municiones quedan debajo de la piel de la cara opuesta al disparo donde se detienen los proyectiles. Y directamente vamos a nuestro caso particular en el que el animal fue disparado con una rosa de dispersión que daba como, digamos, distancia de disparo 7 metros, y en el caso del hombre, un disparo a 7 metros, las municiones atravesarían la piel y se detienen debajo del tejido celular subcutáneo. Miren ustedes cómo hay una coincidencia total, porque esa rosa de dispersión en este animal tiene un 29 centímetros de diámetro y un cálculo aproximado de 7 a 8 metros hicimos nosotros en base a la rosa de dispersión y hemos podido comprobar que coincide con este dato en la que en el hombre a 7 metros las municiones atraviesan la piel y se detienen debajo del tejido celular subcutáneo. Ahí ustedes ven cómo estos proyectiles están ubicados en el subcutáneo y se renuevan fácilmente, lo que permite, ¿no es cierto?, coincidir de que indudablemente que a 7 metros, digamos que el disparo fue realizado a 7 metros de distancia. Esos datos a veces los jueces lo tienen en cuenta para medir el grado de alevosía con la que se realizan ciertos disparos. Por eso es importante a veces tener presente. Ahora, una vez que ustedes realizan el examen, debemos ver qué debemos informar. El informe cuando realizan ustedes el informe, en ese informe ustedes deben, por supuesto, deben hacer notar el lugar donde hacen el informe con la fecha, identificar en el informe la causa judicial, la unidad policial interviniente, la causa, el juez, la secretaría, el juzgado interviniente, el número de expediente, etc. Y todos los informes que ustedes realizan deben hacerlos por duplicado. Uno entregan, digamos, uno hace la entrega en el juzgado interviniente y el duplicado lo hacen firmar para demostrar que fue, digamos, recibido el informe y ustedes lo pueden guardar celosamente porque en algún momento lo pueden necesitar. En este caso particular, fíjense ustedes que estamos viendo un informe que se elevó a un juez de instrucción relacionado con un examen pericial de sustancia tóxica. Ustedes ven, ¿no es cierto?, que hacemos notar el lugar, Corrientes, la fecha, hacemos la elevación a quien corresponde, que en este caso es un señor juez de instrucción, y luego ponemos el objeto. ¿Qué es? ¿Cuál es el objetivo nuestro? Es elevar un informe técnico. Como se acuerdan de que yo prefería elevar como informe técnico pericias, porque de esa manera me aseguraba de que no me impunen y que el juez podía transformarlo en pericial con una simple resolución judicial. En el encabezamiento lleva aspectos muy importantes que eso debemos tener presente. Debemos poner, digamos, el oficio por la que nos fue solicitado el examen de esa sustancia, la causa o los autos caratulados, es decir, la causa en la cual se instruye el sumario, ¿no es cierto?, correspondiente y el que está relacionado en este caso con una sustancia tóxica, el número de expediente, el juzgado de interviniente, digamos, el lugar del juzgado,
¿A quién está a cargo, digamos, a cargo de quién se encuentra el juzgado? La secretaria o el secretario interviniente. Y fíjense ustedes, dicen, los abajo firmantes se dirigen bajo juramento de ley y demás prescripciones legales a efectos de elevar el informe técnico relacionado a la acción fisiológica y efecto fisiopatológico de la sustancia estrinina y dipipanona. Fíjense que nosotros estamos haciendo bajo juramento de ley este informe. Esto hace de que ustedes evitan ir una vez al juzgado. Es decir, que si ustedes no lo hacen bajo juramento de ley, porque esto lo tienen, recordarán ustedes que si son juzgados por una mala práctica como perito, van a ser juzgados como por falso testimonio. Y por eso lo hacen jurar bajo juramento de ley. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros no hacemos ese juramento, nos citan de nuevo otra vez para hacer, este paso que consiste simplemente en ratificar y hacerlo bajo juramento de ley la elevación del informe. Entonces yo, para evitarme una ida al juzgado, ya lo hago ya en forma directa en el informe técnico. Elevo el informe bajo juramento de ley y de esa manera me estoy ahorrando una ida al juzgado, porque sí o sí tengo que ratificar mi informe. Entonces son pequeños datos que ustedes pueden tener presente que le van a permitir manejarse con mayor tranquilidad, con mayor comodidad en la hora de realizar los informes respectivos. Luego debemos identificar al paciente, en el caso particular en que vamos a revisar pacientes lesionados, hacemos la identificación del paciente, también hacemos la descripción de o las lesiones y el elemento con la que fueron provocados, elemento inciso cortante, contundente, punzante, inciso punzante, un proyectil, en este caso que estamos hablando por proyectiles disparados por arma de fuego. Y también otro detalle que acá no figura, pero es importante escribir, es decir, colocar la fecha y la hora en que se realizó, fecha, hora y lugar en que se realizó el examen técnico pericial. Tiempo probable de curación en caso que estemos hablando de un animal vivo, ¿no es cierto? Y fundamentalmente las secuelas orgánicas que puede llegar a tener. Esto es muy importante porque en algunos casos particulares, como ustedes verán en este caso, este paciente lesiona una lesión severa producto de un disparo, un proyectil disparado de arma de fuego, que probablemente seccionó el nervio mediano o el nervio humeral por su trayecto del proyectil, y fíjense que provocó una parálisis del miembro anterior. Es muy probable de que este paciente tengamos que se tenga que someter a este paciente a un tratamiento quirúrgico de amputación del miembro, que ustedes saben que es el tratamiento que se utiliza cuando hay una parálisis del miembro a efecto de evitar lesiones irreversibles que se producen en las extremidades del miembro. Entonces, ahí indica de que por acción del proyectil se provocó una lesión muy severa que va a terminar con un tratamiento quizás también, con un tratamiento con un costo económico. Entonces, de esa manera es importante que nosotros hagamos mención a las secuelas orgánicas que puede llegar a tener el paciente, que pueden ser en muchos casos severas, como en este caso, ya que provocó la parálisis del miembro. Y eso, como dijimos anteriormente, muchas veces puede terminar con la indicación de una amputación del miembro, con todos los costos y los riesgos que eso implica. Y por supuesto, al terminar la nota, como agregado final, se realiza en forma bien definida el agregado con la que se realiza, el agregado a la que se realiza al expediente. En este caso, nosotros ponemos, a continuación se agrega el informe respectivo referido a la sustancia halladas por cromatografía en capa delgada de acuerdo a lo solicitado en el oficio respectivo. Eso tiene que ser, todo lo que se agrega al informe pericial debe ser hecho, notar en el informe, siempre en la parte final, en forma específica. Y luego el cierre de la nota, como cualquier nota común. Por supuesto, se realiza la firma
de los profesionales intervinientes al pie de la nota. Con el aporte de dichos elementos, esto es muy importante, y a través de un informe por escrito, el fiscal interveniente podría disponer la detención de personas. Fíjense lo importante que muchas veces a lo mejor un informe de ustedes que indica de que el paciente presentó una lesión provocada por arma de fuego es suficiente para que el fiscal pida la detención de una persona. Y le vuelvo a repetir, las vidas de las personas y la libertad de las personas son lo más preciado, digamos, son lo más preciado que tiene el hombre. Entonces, están a punto de sacar con su informe uno de los aspectos más importantes de la vida de una persona, que es la libertad. Por eso, ojo, tengan cuidado, sean responsables, informen correctamente bien, no inventen nada. Y ojo que detrás de un informe mal redactado o realizado incorrectamente pueden venir los juicios de mala praxis o el juzgamiento como perito falso. Entonces eso tenemos que ser muy responsables, saber de que a través de un informe podemos hacer perder la libertad de una persona y que eso podría traer otro tipo de consecuencias. Las lesiones por proyectiles disparados por arma de fuego van a originar distintos elementos que van a ser ofrecidos para examen. ¿Cuáles son esos elementos que pueden ser ofrecidos para examen? Los cadáveres, huesos y trozos de cuero. Generalmente una de las situaciones más comunes son exámenes de cadáveres al que se debe examinar correctamente bien, tratar de determinar la etiología de las lesiones que presenta y digamos, el secuestro de los proyectiles y describir todas las lesiones y si fueron causal de la muerte del paciente. Siempre es importante que si no tiene orificio de salida y ustedes se encuentran 2 o 3 orificios de entrada y no hay orificio de salida, indudablemente que los proyectiles están ubicados adentro, y es importantísimo para la tranquilidad de usted secuestrar por lo menos 1, 2 o 3 proyectiles, ¿no es cierto?, que se encontrarían dentro del animal. Ahora, cuando existe orificio de salida, no nos queda otra alternativa de que informarlo, documentarlo fotográficamente e informar. Pero en caso de que no existe orificio de salida, si nosotros decimos que las lesiones fueron provocadas por arma de fuego, debemos recuperar ese proyectil para documentar, digamos, la lesión y para que luego pueda ser examinado y estudiado por peritos en balística y determinen las características del proyectil y de esa manera relacionarlo con, digamos, a una determinada persona o no, con un arma determinada que probablemente ese hombre lo haya estado, haya estado portando en el momento de que se realizó la detección del cadáver de estos animales. Eso ocurre habitualmente cuando se hacen cazas furtivas, digamos, o cuando se realizan maniobras de abigeato, ¿no es cierto?, y faenan los animales utilizando armas de fuego. Ahí ven ustedes, ¿no es cierto?, el proyectil es fácil detectar. Habíamos hablado ya de los orificios de entrada, ven ustedes el orificio de entrada y el proyectil que lo produjo en un cerdo muerto. Digamos, en una víscera interna como es el pulmón, existe una particularidad para poder determinar cuál es el orificio de entrada y cuál es el orificio de salida. En el caso de que ustedes estén en presencia de un pulmón y pues el mismo presenta un orificio, si ese orificio presenta un halo hemorrágico visceral, ese halo constituye, indica la presencia del orificio de entrada, porque únicamente el halo hemorrágico visceral se encuentra ubicado en el orificio de entrada y es un halo hemorrágico en forma excéntrica que se encuentra ubicado generalmente, por ejemplo, en órganos como pulmón. Es decir, de que ese halo hemorrágico siempre se halla presente en el orificio de entrada. En el orificio de salida no existe ese halo excéntrico hemorrágico en el orificio de salida. También, miren, es importante, dijimos hoy que también forma parte de los pedidos de pericia
el examen de huesos planos. A mí me tocó una situación particular en donde se me envió, mire, un hueso plano para su examen, que era una costilla con un orificio. Y la verdad que no sabía qué explicación dar hasta que empecé a investigar y encontré la explicación en libros de medicina humana, porque nosotros no tenemos ninguna bibliografía al respecto relacionado con lesiones provocadas, por ejemplo, por proyectiles disparados y que han lesionado o han provocado lesiones en los huesos planos. Los huesos planos están regidos por un patrón típico de lesión que se denomina signo del embudo. Y por lo que yo pude comprobar, por supuesto, se comporta de igual manera tanto en el hombre como en los animales. En el caso del primer caso que tuve fue el examen de esta costilla, en donde presentaba un orificio muy particular. Y el origen yo no podía saber a qué atribuirle. Hasta que estudié, empecé a ver en libros de medicina humana, y ahí hacen la explicación de la teoría del embudo. Fíjense, esta es la imagen, una foto del libro de Bonnet, en donde muestra la calota occipital, que es un hueso plano, muy comúnmente dañada por personas que se suicidan mediante un disparo en la cabeza. Y es muy importante porque el hueso plano se lastima de una manera muy particular por un proyectil. Presenta la zona de entrada del hueso, se presenta como un orificio neto, como si fuese que ha sido realizado por un sacabocado. Eso origina una masa de tejido, más una pequeña deformación que puede ocurrir en el proyectil, que empuja una masa mayor, que va a originar en el lado opuesto un orificio de un diámetro un poco mayor, pero de bordes biselados, típico, biselados típicos. Ese va a continuar con su trayecto y por supuesto en algunos casos, se termina saliendo en el lado opuesto, originando un orificio de mayor diámetro, por dentro en forma de un orificio neto semejante al producido por un sacabocado, y el externo aparece un diámetro de un orificio de mayor diámetro biselado. Y de esa manera se puede saber si el disparo fue realizado de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Y si el mismo fue realizado, digamos, esa lesión fue originada por un proyectil disparado por arma de fuego. Fíjense ustedes de que en la lesión en la costilla se encuentra esa misma lesión. Ahí ustedes ven el orificio de entrada, que aparece como un orificio, digamos, en forma de sacabocado neto, que sería el orificio de entrada. Y ven el orificio de salida, que aparece como un orificio de salida, como aparece de mayor diámetro y de bordes biselados. Coincide totalmente con la bibliografía, fíjense ustedes, que hemos encontrado en medicina humana. Hemos encontrado otro hueso, ¿no es cierto? Un hueso mandibular de un cerdo, que fue lesionado por un disparo de escopeta. Y fíjense ustedes cómo ese orificio de entrada se presenta como un orificio hecho como un sacabocado. Coincide con la imagen de la calota craneana, es decir, del occipital de medicina humana. Mire cómo aparece, totalmente formado como un orificio, hecho por un sacabocado. Y el orificio de salida, que está por el lado adentro, acá si bien es irregular, fíjense que presenta bordes biselados. De la misma manera, acá se fisuró en la costilla, la mandíbula, se fisuró probablemente por el tipo de proyectil, pero que era un trozo de plomo, este era el proyectil que sacamos de la zona, y fíjense cómo se encuentra biselado, de la misma manera que se encuentra biselado el orificio interno de la zona occipital en el ser humano. Fíjense cómo está biselado. Es decir, que hay una coincidencia total con lo que ocurre entre los huesos de los animales y los del hombre. Lo importante de esto es que ante una lesión de hueso plano, ya sea de la cabeza o de la costilla, ustedes podrán a través del mismo determinar si corresponde al producido por un disparo por arma de fuego o no. Siempre ustedes traten de sacar el hueso, de despejarle toda la masa muscular, y de esa manera van a poder tener una idea
¿no es cierto?, digamos, van a tener una idea cuál es su etiología. Fíjense el borde biselado de mayor diámetro que el de orificio de entrada, que fue provocado por un disparo por arma de fuego. Ahí ven ustedes de nuevo el proyectil, ¿no es cierto?, que penetra en un lugar originando un orificio más pequeño y que sale por el lado opuesto con un orificio de mayor diámetro. Eso permite determinar de qué lado se produjo el disparo, si derecha, izquierda o izquierda, derecha, que en el caso de medicina humana para el caso de los suicidios y homicidios, tiene muchísima importancia, fundamentalmente para determinar, ¿no es cierto?, de dónde fue el origen del proyectil.